Ok, listo. Como les decía, esta capacitación les va a dar bastante información, les va a dar información técnica muy rica, les vamos a ayudar a que puedan entender todos los aspectos del turismo de aventura desde una visión bastante pragmática, desde la visión de la gestión de la seguridad. Eh, y esa pelota está en su cancha, como les decía. Depende de ustedes aprovechar estas capacitaciones y llevarlas porque ya no las vamos a hacer a lo largo de este año. Probablemente hagamos algo similar el año que viene, pero para este año, en asistencias técnicas con relación a turismo de aventura, no vamos a desarrollar más de manera específica, ¿no? Eh, ya que las consultas en las regiones casi siempre son las mismas. Dicho eso, por otro lado, en la presentación, considera bastantes preguntas y yo voy a participar bastante con ustedes, les voy a dejar preguntas y lo que espero es de que en el mejor de los casos prendan su audio y prendan su cámara y opinen, ¿no? Para que todos los conozcamos o, o en el peor de los casos, que solamente dejen un comentario y yo puedo leer y moderar sus comentarios, ¿no? Y a partir de ahí también voy a ir viendo quiénes van participando, de qué regiones son, ¿no? Para poder ir viendo el interés eh, y pues el conocimiento que puedan tener con relación al turismo de aventura, ¿no? Dejando eso claro, de nuevo les comento que he dejado un link en el chat, lo voy a volver a pasar, y ese link es para que ustedes puedan registrarse a la, perdón, a la sesión de hoy. Yes. Si alguien tiene una pregunta, ahora me hace saber. De nuevo, para los que no me conocen, yo soy Aldo Saavedra Romero, veo el segmento de turismo de aventura en la dirección de productos y destinos turísticos, en la subdirección de productos. Bien, vamos a empezar, como ya les dije. Ahora sí. Les explico un poco en el marco de qué estamos trabajando nosotros en la Dirección de Productos y Destinos Turísticos. Dentro del plan de reactivación del sector, se enfoca en el desarrollo de segmentos de turismo y uno de ellos es el segmento de turismo de aventura, para lo cual se está promoviendo este segmento especializado, ¿no? Ya sea en turismo de naturaleza, aventura y otros más. Y en el caso de turismo de aventura se está priorizando el desarrollo de productos bajo el concepto de hotspots, que en español se refiere a ámbitos con vocación de turismo de aventura, ¿no? Que donde tengan multiactividades, donde esté desarrollado, esté identificado el lugar, autorizado el lugar, certificado del operador, ¿no? Y que ya tenga las bases para el desarrollo del segmento. Entonces, gracias a esta pauta hemos priorizado algunas regiones que están acá presentes el día de hoy y otras regiones también han sido invitadas. Eh, Así que eso para que quede claro en la parte de lo que estamos haciendo en DPDT y estas sesiones vamos a ver los siguientes temas. Vamos a empezar con lo que comúnmente se considera gestión de riesgos, ¿no? Eh, Vamos a pasar luego a ver en la sesión 2 las modalidades de turismo de aventura. Definitivamente vamos a empezar con gestión de riesgo para que ustedes entiendan el fundamento de cualquier actividad de turismo de aventura y puedan analizarlo de una manera más objetiva. Luego vamos a ver un poco de la normativa en el marco del turismo y en el marco del deporte, ya que muchos de ustedes tienen presencia de asociaciones, clubes, ¿no? O presencia de entusiastas deportivos que realizan actividades de turismo de aventura y cómo podemos articularlos a estos al desarrollo del turismo. Y finalmente vamos a hablar de la gestión del turismo de aventura en regiones, ¿no? Acá es donde vamos a entrar a aspectos donde me interesa explicarle lo que estamos trabajando más en detalle en la dirección de productos y destinos turísticos y poder determinar productos priorizados, ¿no? Para poder trabajar articuladamente con ustedes en las regiones, sobre todo principalmente las regiones priorizadas para este año, que son San Martín, Amazonas, Ancash y Arequipa. Bien, listo. En los temas que vamos a ver el día de hoy, vamos a hablar de peligros y riesgos, ¿no? Vamos a hablar de trabajo vertical y vamos a hablar de sus conceptos, vamos a entender qué se refiere, qué es un trabajo vertical, qué es un sistema de seguridad pasivo o activo, ¿no? Qué es el factor de caída, o la fuerza de choque, o una distancia segura de caída. Vamos a hablar finalmente de la evaluación del riesgo, que tiene tres etapas, ¿no?
la identificación de una situación riesgosa, ¿no? Potencialmente, el análisis de esta bajo algunos factores y la valoración de esta o categorización de esta, ¿no? Esto se relaciona mucho, mucho, mucho para los que ya tienen experiencia revisando expedientes de turismo de aventura con el programa de manejo de riesgos y atención de emergencias, ¿no? Se relaciona bastante esto. Así que vamos a empezar con lo más importante, eh, la gestión de la seguridad y riesgos, ¿ok? Entonces, entendamos conceptos relacionados al peligros y riesgos. A ver, acá es donde yo empiezo a pedirles que ustedes participen conmigo. Quiero que junto conmigo podamos ver la imagen que tienen al frente. Yo les voy a ir describiendo la imagen para que un poco ustedes se den cuenta de lo que tenemos que analizar y quiero que me digan qué peligros, no riesgos todavía, ¿no? ¿Qué peligros puede haber en este entorno nada más? En este entorno que tenemos ahí, o en la foto, en ese lugar, ¿no? En este, como se conoce de alguna forma actualmente, ¿no? De esta locación que a veces le llaman, ¿no? O mejor dicho, ámbito de turismo de aventura, ¿no? ¿Qué es lo que ven? A ver, yo les voy explicando, ¿no? Miren, tenemos una ladera, una montaña con ladera, una pista, una trocha de acceso, una unidad, instalaciones de actividades, un cable tendido, personas sobre tablas, vemos personas equipadas realizando un desplazamiento. ¿Qué más vemos? Es de día, ¿no? Las condiciones son bien mañana o bien tarde, ¿no? ¿Qué más ven? Bien, Yasmín ve deslizamiento, desprendimiento de rocas. Perfecto, Yasmín. Qué más ven, chicos? ¿Qué más ven? Veamos, porque cuando ustedes están en campo, ustedes se encuentran con situaciones como esta. Llegan a un lugar y solamente ven todo. Ven lo que está pasando. Entonces tenemos que identificar elementos o factores de peligro para poder ordenar nuestra cabeza. Ahí es donde yo quiero llegar, pero necesito que opinen. ¿Qué más tenemos? A ver, vemos que en la línea se han adaptado una línea de focos, ¿no? Bueno, cables eléctricos, dice Rosa, ¿no? La altura del puente, ¿no? La diferencia de altura entre la base y el nivel del puente. Vale, yo quiero que hasta ahí nos quedemos y voy a describir ciertos elementos, ¿no? Tenemos un entorno natural, ¿no? Y eso está relacionado al concepto del turismo de aventura y el turismo de naturaleza también. Un entorno natural. Pero además de eso tenemos, para esta actividad en específico, tenemos una adecuación al entorno natural, ¿no? Una creación de estructuras, ya sean metálicas, de madera, o una mezcla de estas, o otros elementos, como concreto, ¿no? Que complementan el entorno natural para crear una idea de recurso, ¿no? Un recurso para desarrollar una actividad que vendría a ser instalaciones, más el entorno natural para las actividades como el canopy, el puente tibetano, ¿no? El columpio extremo, eh, tenemos la vía ferrata, el zipline bike, ¿no? Y todas estas actividades verticales que se van desarrollando. Voy a aceptar a las personas. Entonces, tenemos el entorno se forma de estas cosas, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué ven? La actividad. ¿Qué actividad es esta? Es una actividad por la cual las personas se desplazan en una línea horizontal y ancladas a una línea horizontal a través de dos cables que tienen unas tablillas que permiten el desplazamiento, ¿no? Entonces esa es la actividad. ¿Se conoce como qué? Como puente tibetano, puente colgante, ¿no? En este caso es más para el lado de puente tibetano porque no tiene barandas, ¿no? No tiene nada donde agarrarse. ¿Qué más tenemos? Sí, el 006, ya. A ver, tenemos a alguien que está opinando ahí. Hola Sofía, ¿cómo estás? Ah, ya no. Sorry Sofía, te silencio, ¿ya? Entonces tenemos equipamiento también, perdón, personas, y esas personas están utilizando equipamiento para la actividad, ¿no? Y no para las instalaciones, eso es otro tipo de equipamiento, ¿no?
Entonces, en las personas que vemos, ¿habrá algún líder de aventura ahí? ¿Serán los dos participantes? ¿Serán visitantes? ¿El equipamiento será el adecuado? ¿Estarán siguiendo los procedimientos adecuados para garantizar la seguridad? Esas cosas que les he dicho es lo que nosotros tenemos que aprender y vamos a aprender en estas capacitaciones a valorar, para que cuando vayamos a campo, ningún especialista de turismo aventura o emprendedor o empresario nos diga, mira, ¿sabes qué? Es riesgoso o no es riesgoso, sino que empezamos a valorar y analizar junto con los actores los factores de peligro, ¿no? Que se convierten finalmente en riesgos. Vale, Rocío, claro, eso no podríamos ver ahorita. Yo presumo que no han recibido una inducción porque no veo a nadie que los esté guiando, monitoreando, ¿no? Entonces, es lo que asumo, ¿no? No podría decirlo, no podría aseverar algo bajo esa foto, ¿no? Bien, pero en esta foto sí puedo hablar porque estaba ahí, ¿ya? Acá, veamos, de nuevo, analicemos el entorno. Ayúdenme a analizar el entorno. ¿Qué vemos? A diferencia de la foto anterior, ¿será el mismo ámbito natural, entorno natural? ¿Será el mismo? ¿Serán las mismas instalaciones? ¿Las mismas estructuras? No, ojo, no estoy diciendo infraestructura. Estructuras. ¿Serán los mismos equipos? ¿Serán las mismas personas? ¿No? Miren, que analicen. En este caso, a ver, los escucho. Ya les doy 2 minutos para que dejen un minuto para que dejen sus comentarios, por favor. Acá nosotros estamos aprendiendo a bajarnos de nuestro carro como personal de Tour y mirar a un ámbito, a una locación de estas actividades y decir, ok, empiezo a analizar, ¿no? Empiezo a analizar y ir enfocado a lo que nos corresponde con relación a la identificación, autorización, fiscalización, monitoreo, visitas técnicas, inspecciones, lo que quieran, ¿no? Vale, se ve estructura, se ve personal, dice, es otra modalidad, perfecto, sí. Canopy, ¿no? Vale, Fabiola dice, diferente ámbito, es exacto, diferente ámbito. Personas, totalmente diferente, ¿no? Equipos, ¿no? Y nos falta una cosa más, lo que dijo Pilar arriba, ¿no? Vale, Rosa dice, hay fierros en el aire libre que pondrían en riesgo, ¿no? Pues sí, probablemente, ¿no? Tendríamos que valorar, digamos, cuán riesgoso y cuán probable es de que esos fierros dañen a alguien, ¿no? Si alguien va a caer encima, ¿no? Alguien podría chocar con eso, o el desplazamiento está a nivel de esos fierros, ¿no? Habría que valorar esas cosas, ¿no? Sigamos viendo. Ahí vemos una imagen de un rescate horizontal en un ámbito, ¿no? Tenemos a los líderes, de cierta forma, ¿no? Las personas que monitorean estas actividades, tenemos las instalaciones, ¿no? Tenemos una plataforma pequeña, sin más nada, ¿no? Tenemos un cordino, una soguilla, una driza, que está abrazando la columna, ¿no? Que sirve como elemento de anclaje. Entonces, tenemos una línea de canopy. La estructura dice que no tiene sistema de frenado, no se puede ver, ¿no? Entonces, estamos analizando el entorno igual. O sea, yo voy a analizarlo ahora un poquito más. A ver si tengo un slide más para esto. Ya, bien. Ahora analicémoslo un poquito más a fondo. Acá para empezar a hablar de manera en categorías y no irnos por, digamos, por otros laditos, ¿ya? La construcción del muro dice que da seguridad para la percepción de Giovanna, gracias. Rocío dice, la estructura no tiene sistema de frenado y tiene fierros expuestos, ¿no? Metales expuestos. Sí, definitivamente, no estamos observando cosas. Esos comentarios que hacemos lo vamos a meter dentro de las categorías de factores de riesgo o más conocido como peligro, ¿no? Peligro es todo aquello que existe en el entorno, en el ambiente, que podría generar un daño potencial o un riesgo, ¿no? Una consecuencia.
Entonces, estos peligros que están ahí, están en el ambiente, como en todos lados en la vida, ¿no? En el tema de turismo aventura, obviamente es un poquito más delicado por el servicio, ¿no? Y la responsabilidad que se tiene al brindar un servicio. Entonces, tenemos el entorno. Yo veo que es un entorno de selva, ¿no? Es un entorno de selva de montaña, aproximadamente 800 metros, 900 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente, ¿no? Entonces ahí Ya. asumo varias cosas, que tiene una temporada muy seca y una temporada Wonder. muy húmeda, ¿no? Sí, A ver, Arequipa Wonder, ¿no? a ver de nuevo, a ver, Rina, discúlpame, te voy a silenciar. Carmen, a ti también, gracias. Bien, entonces es un entorno natural que va a tener condiciones variables, está encajonado entre montañas, probablemente haya variaciones en el entorno con relación al clima, ¿no? ¿Qué va a cambiar? El sentido de los vientos, voy a tener horarios diferentes, ¿no? Eso que va a variar. Políticas como con relación a pesos, ¿no? Para que puedan pasar las personas o no pasar, desplazarse. Tengo la actividad que es un canopy por la estructura, ¿no? Tengo unos puntos de anclaje, tengo una línea tendida, ¿no? De un punto A a un punto B, o una torre A a una torre B, para realizar la actividad, ¿no? Y como es solamente con una polea, es canopy. Si fuera con bicicleta, sería zipline bike o canopy bike, ¿no? Eh, Tengo equipos, ¿no? Ahí podemos ver que la persona lleva un arnés, este parece un arnés de escalada, porque tiene unos portamateriales ahí chiquitos, tiene su equipo, tiene un casco que, para los que ya han visto casco de escalada o de montaña, o de actividades verticales nada más, no es un casco vertical, es un casco de skateboarding, ¿no? Eh, ¿Qué más tenemos? Bueno, y tenemos el grupo humano, por lo que veo, entonces el personal no está tan preparado, ¿no? Eh, y bueno, entonces yo voy a ir así analizando mi entorno, ¿sí? La idea es, el entorno se enfoca en el entorno natural y en el caso de las estructuras creadas por el hombre para facilitar una actividad, también entran en el entorno, entran en el análisis de riesgos y peligros del entorno, ¿sí? La actividad por cómo se desarrolla, ¿no? Por los procedimientos, ¿no? Que ya vamos a ver en un ratito, ¿no? Básicamente en estas actividades por los procedimientos. Si es que le puse una línea de vida, lo anclé, no lo anclé, si es que le expliqué, no lo expliqué, ¿no? El equipo, con relación a los materiales que yo uso para trabajar. Si utilizo una vaga que sea estática o dinámica, ¿no? Si es que la vaga tiene el tamaño adecuado para evitar que las personas se choquen con el freno o es muy grande, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Un montón de análisis que yo luego voy a hacer. Grupo humano, las personas. Y no solamente acá entran los líderes de aventura, o los monitores de Canopy, como le quieran llamar, o el personal calificado, como se le llama en el reglamento, ¿no? Sino también entran los participantes, su capacidad física, su experiencia, su estado de ánimo, su alimentación y demás, ¿no? En el caso del canopy es un poquito más sencillo, pero por otras modalidades se complejiza, ¿no? Como el trekking, ¿no? Bien, hasta ahí tienen alguna pregunta. Si estamos todos de acuerdo de analizar los peligros y riesgos con relación a estas 4 categorías, me hacen saber. Si es que alguien no está de acuerdo, cree que a alguno le falta, lo conversamos. Por eso estamos en esta capacitación. Bien, ahora, rápidamente, porque esos son conceptos, voy a pasarles los conceptos muy rápido, ¿no? El riesgo es el efecto de la incertidumbre. ¿Cuál es el efecto de la incertidumbre? Cuando yo no planeo bien mis actividades, no identifico bien el entorno, no desarrollo bien mi estructura, ¿no? No propongo bien mi actividad, ¿no? Lo desarrollo mal, lo desarrollo de manera informal, sin ninguna pauta de atención al cliente. Tengo equipos inadecuados, cuando mi grupo humano, mi personal no está calificado adecuadamente, no tiene las capacidades para liderar, manejar grupos, resolver conflictos, manejar crisis, ¿no? Cuando mis participantes tienen también limitaciones de edad, peso y demás, ¿no? Entonces, todo esto forma mi seguridad, ¿no? Entonces, cuando, ya más o menos más adelante lo vamos a ver, pero cuando en el reglamento dice identificar las condiciones de seguridad del entorno de acuerdo a la modalidad, ustedes van a tomar estos 4 grandes categorías y a partir de estas categorías ustedes van a desarrollar y van a redactar lo que observan y levantan en seguridad.
Ok, entonces dicho eso, efecto de la incertidumbre, ¿de qué? De la poca preparación en seguridad, ¿cierto? Puede o no puede pasar, y si pasa, afecta a la organización, la operación o a la persona, ¿no? El riesgo no solamente está enfocado en las personas, porque también puede dañar equipos, puede afectar a la organización, ¿no? Puede afectar al rumbo de una operación. Si una persona en una caminata se esguinza el pie y está en el día 3 del día 6, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? Limita la operación, ¿cierto? Porque un personal va a tener que llevárselo, la calidad del servicio va a bajar. O en el peor de los casos, para caminatas de un día, todas las personas tienen que volver con ella, ¿no? Probablemente. Entonces, esas cosas son importantes. Peligro, fuente de daño potencial. Como ya saben, el peligro es a cualquier cosa que esté ahí en el ambiente que me pueda hacer daño, ¿no? Seguridad, estado en el cual el riesgo de daño o perjuicio se ve limitado a un nivel aceptable. Ojo, nivel aceptable, ¿qué quiere decir? Que si yo hago rappel, me caigo de costadito porque pisé mal, eso será porque la actividad es insegura y no hay que certificar al operador. Pues no, no. Se trata de que cada actividad tiene riesgos aceptables. En el surf, si yo quiero evitar caerme y tragar agua, pues mejor no hago surf, ¿no? En la escalada, si quiero escalar y no rasparme los brazos, las piernas o desgastar mis uñas, entonces mejor no hago, ¿no? Si me deslizo en una tabla de arena, en sandboard, si no quiero llenarme de arena en los ojos y demás, entonces tampoco hago, ¿no? Entonces, son cosas que son a nivel aceptable. Y eso es muy importante que sepamos qué aceptamos, qué se debe aceptar de cada actividad y qué ya no, ¿no? Evento. Y acá es una palabra técnica, a partir de ahora vamos a hablar así. Evento es cualquier suceso o cambio de una serie de circunstancias en particular. Por ejemplo, pasa algo con el grupo humano, es un evento. Pasa algo con el canopy, el freno se malogró, es un evento, ¿no? Pero ya que es un incidente, en un incidente es un evento que ya tiene como resultado, perdón, un accidente es un incidente, es un evento que tiene como resultado el fallecimiento, lesión o cualquier otro daño. Y acá puede ser el daño a nivel de la belleza de la persona, ¿no? Porque eso es algo que se cuida, ¿no? Desde la medicina, desde los primeros auxilios, se cuida siempre, se protege la belleza, luego se protege la funcionalidad de los órganos y luego la vida. Entonces, cualquier persona que tiene un curso de primeros auxilios decente sabe esto. Y pues en ese caso, nosotros tenemos que saber identificar cuáles son otros daños, y acá se los estoy explicando, a la belleza, a la funcionalidad de mis órganos, de mis sistemas y a la vida, ¿no? Incidente, evento, adelante. Alguien creo que quiere comentar. Sí, Aldo, disculpa que te interrumpa. Ujú. Quería, antes que pases el cuadrito, a ver, solicitarte si puedes ejemplificarme en este caso con respecto, por ejemplo, al canopy. ¿Cuál vendría a ser un riesgo y cuál vendría a ser un peligro? Uy, vamos a hablar un montón de eso, ya, pero mira, un peligro es que el canopy no tenga barandas en la instalación, ¿no? ¿Por qué? Este canopy no tiene barandas en la parte de la plataforma. Eso es un peligro porque me expone hacia un riesgo de ¿qué? De caída, ¿cierto? Y ese riesgo de caída me va a exponer a otros riesgos. ¿Qué es? ¿Cuáles son los riesgos? Imagínense, no, enumérenle, ¿no? Rontura de cabeza, esguince, raspón, susto, lo que quieran. ¿Se entiende? Sí, claro. Listo. Perfecto. Gracias. Vamos a hablar un montón de eso, Pilar. No te preocupes, que todos los ejemplos, casi todos van para canopy y actividades verticales, porque son las que tienen más incidencia en estas cosas, ¿no? Bien, acción correctiva, ¿no? La acción correctiva es algo que, por ejemplo, nosotros tenemos que aprender para que nuestros fiscalizadores siempre en sus actas, ¿no? Oye, ¿qué acción correctiva te recomendamos, ¿no? Para eliminar la causa de una situación insegura y evitar que vuelva a ocurrir, ¿no? Podría ir con hacer una inspección de un lugar, ok, levanté, veo los factores de peligro y veo en el entorno, en el canopy, la plataforma, ¿no? No tiene barandas, entonces, ¿qué le digo? Acción correctiva, recomendamos establecer barandas para la siguiente visita y para que pueda, digamos, se pueda identificar adecuadamente el lugar, ¿no? Porque, ojo, en canopy bueno, ya, lo voy a comentar, pero no quiero andar en el tema. En Canopy, en las actividades verticales donde creamos estructuras, nosotros utilizamos un poco la naturaleza y la complementamos, ¿cierto?
En las otras actividades, en la mayoría no, está la naturaleza y tú la usas tal cual es, ¿no? La mayoría. Entonces, la identificación del canopy se debe hacer cuando ya el lugar está terminado, ¿no? Cuando el lugar está por terminarse, ¿no? Un escalador no escala una roca cuando no tiene las condiciones, ¿no? Y no se debería identificar un canopy que no ha terminado su construcción, ¿no? Eso es muy importante que se entienda. ¿Por qué? Porque si entendemos eso, nos evitamos de conflictos de que, oye, verifícame mi canopy, pero todavía no está construido, me falta eso. Entonces, ¿por qué te voy a verificar algo que no está construido? No está terminado, ¿no? Y en el caso, hay muchos casos complejos, acá hay muchas aristas. En el caso de canopy que funcionan y no están terminados, se inspecciona y se les deja las recomendaciones y acciones correctivas, ¿no? Política de seguridad, que esto es algo que no se tiene en realidad, ¿no? Que el reglamento lo establece en el anexo 2, en el programa de manejo de riesgos y atención de emergencias, ¿no? Eh, Intenciones y direcciones de una organización en relación a su desempeño en cuestiones de seguridad, ¿no? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? De que hay un enfoque en la seguridad, pero esto es algo que tiene que nacer del empresario, porque él es el que lidera el negocio, el que establece el negocio, ¿no? Y si no se concientiza al empresario, va a ser bien difícil que se mueva, ¿no? A un nivel operativo, a un nivel de guiado en actividades de turismo aventura. Bueno, la alta dirección son las personas que mueven el tema a un nivel alto. ¿Y por qué les explico esto? Porque al final, más adelante, vamos a ver un tema de sistema de gestión de seguridad, que es una norma técnica. ¿Ya? Y justo viene el término de sistema de gestión de seguridad. Es el conjunto de elementos de una organización, es decir, la administración con la parte con con los órganos de línea, que vendría a ser, por ejemplo, el área de reservas, el área comercial, el área de operación, ¿no? Eh, el área de logística, por ahí, ¿no? Con los operarios, ¿no? Que interactúan, que establecen una dinámica de mejora continua a través de lo más fácil, retroalimentación constante, ¿no? Y no quedarse callados, que establecen políticas o disposiciones, objetivos, procesos para lograr estos objetivos de seguridad, ¿no? Básicamente de eso se relaciona el sistema de gestión de seguridad, es que todos estemos a una sola voz enfocados en la seguridad, ¿no? Pero esos son conceptos muy sencillos. Ahora tengo otra pregunta para ustedes. Esto ya lo hice en un evento anterior y espero que ya los que han escuchado esta pregunta, si ya la han escuchado, no respondan o si quieren también. Pero, ¿los riesgos son positivos o negativos? Mientras van respondiendo, pueden escribir o hablar. En la parte izquierda vemos a una persona que ha hecho un desplazamiento en Canopy y en ese desplazamiento se ha quedado colgado porque no ha llegado, ¿no? O probablemente también se le ha fracturado su polea, ¿no? En la otra vemos un descenso en raft, ¿no? En balsa, y unas personas cayendo al choque de una roca en una ola. Y en el tercero vemos una persona que probablemente estaba escalando y que tiene una caída, ¿no? ¿Qué opinan? A ver, todos los que están presentes tenemos 28. Aldo, hola, ¿me escuchas? Sí, sí, se escucha bien. Sí, bueno, en este caso considero que sí llegarían a ser positivos, ¿no? Sobre todo por el hecho de que eso puede generar que tú tengas una mejor preparación para que puedas actuar de la manera adecuada frente a esos riesgos. Vale, gracias Pilar por ese alcance. Yasmín dice, a ver, Rocío dice, la identificación de los riesgos es bueno porque nos permite hacer una planificación previa. Perfecto, gracias. Positivos porque los puedo prevenir. Listo, claro, definitivamente. Yo creo que qué bueno que tengamos ese enfoque. Hace unas semanas se estaba haciendo un webinar, ¿no? En mi instituto en el cual hablé de este tema de gestión de riesgos nada más, ¿no? Y todos me dijeron que eran negativos, ¿no? Porque yo los induje también a esa respuesta, ¿no? Les mostré todo lo negativo que podría mostrarles y todos dijeron es negativo. Eh, pero la verdad que va a depender, ¿no? O sea, depende cómo lo quieras ver, ¿no? Pero si tenemos una visión de que son positivos, nos vamos como a veces dicen, no, enamórate de tu problema, ¿no? En turismo de aventura nosotros nos tenemos que enamorar de los riesgos, ¿no? Porque si los tenemos identificados, vamos a establecer ¿qué? Controles. ¿Qué es controles? Ahorita vamos a llegar ahí. Ok, ahora, con eso ya iniciamos el tema de riesgo, seguridad, ya todos estamos eso. Les he ayudado para que ustedes cuando vayan a un lugar de campo ya digan, ok, las categorías, voy a empezar a analizar para no confundir cosas, ¿no? Entonces ya me estoy volviendo un poquito
digamos, más ordenado en identificar o valorar un entorno de actividades de turismo de aventura, ¿no? Ahora veamos el trabajo vertical y conceptos. ¿Por qué trabajo vertical? Se preguntarán, ¿no? Pasa que acá en el Perú, como estamos bien bajos en temas de reglamentación de cada actividad de turismo de aventura, no me refiero al reglamento de turismo de aventura, sino al reglamento de cada actividad, pocas de ellas están bien normadas, ¿no? Las que están más ordenadas son las que tienen base deportiva, ¿no? Como la Federación Peruana de Vuelo Libre, ¿no? Tiene base deportiva, eh, y esto se maneja con el parapente, ¿no? El paracaídas, el ala delta, la Federación Peruana Deportiva de Surf también, aunque el surf no es una modalidad de turismo aventura, pero es una realidad que se vende, ¿no? Y es un orgullo nacional también. Y así tenemos en diferentes opciones, ¿no? Pero también, además del deporte, además de estas actividades deportivas, existen actividades que mezclan dos sectores, el sector del trabajo vertical y el sector de turismo, ¿no? Del servicio, pero no del deporte necesariamente, ¿no? También mezclan algunos conceptos. Entonces, en el Perú está habiendo una mezcla de conceptos. Si es que un especialista de turismo aventura que ha trabajado en actividades verticales y tiene un certificado, por ejemplo, de APETAC, de la Asociación Peruana de Empresas de Actividades Verticales, probablemente lo que te diga va a ser totalmente diferente que lo que te va a decir un guía de montaña o un especialista de escalada, ¿no? Van a ser dos mundos diferentes en equipamiento, similitudes en las técnicas, ¿no? Pero estándares totalmente diferentes, ¿sí? Entonces es importante identificar eso. ¿Por qué? Porque muchas personas que están desarrollando esas actividades verticales compran una mezcla de equipos, compran equipos deportivos y luego compran también equipos de actividades verticales o rescate vertical. Lo cual ninguno está mal, pero sí es importante entender cómo se complementan o cómo se usan, ¿no? Y acá, en este punto 2, lo que vamos a aprender nosotros es a entender los conceptos relacionados. A ver, un segundo. Creo que alguien me está pidiendo grabar. Sí se puede grabar, por si acaso pueden grabar lo que quieran. Encantado. Eh, Bien, entonces, como le decía, hay conceptos que hay que entender y que estos conceptos no están tan desarrollados en el deporte lo ven de otra forma, pero que sirven muchísimo para estas actividades verticales que se van desarrollando en el Perú y que todas las regiones van a tener al menos uno, dos o tres casos, ¿no? De nuevo, zipline, zipline bike o canopy bike, ¿no? Puente tibetano, columpio extremo, ¿no? Vía ferrata. Ahora ha salido otra actividad que se llama tree climbing, ¿no? Bueno, no ha salido, bueno, ha salido para la normativa, porque eso ya se desarrolla hace tiempo. Eh, Bien, entonces, vamos a ver un poquito de ese mundo para que ustedes entiendan algunos conceptos, ¿sí? Sí, claro, pueden grabar, encantado, no tengo ningún problema. Igual lo estoy grabando, lo voy a tener en un link de YouTube y luego se lo mando, ¿no? No hay problema. Eh, Bien, veamos. A ver, esta persona, ¿qué actividad está haciendo ahí? Por favor, díganme qué está haciendo esa persona, qué actividad está haciendo esa persona ahí. Ojo, estoy haciendo actividad, no deporte. A ver, chicos, no escucho qué opinan. A ver, ¿quién es? Eh, Cajamarca, no escucho. Eh, Junín he visto, está escalando, dice Rina. Bien, ¿algún comentario, otro comentario? Está escalando, dice Rina, ¿alguien más? Ya, Fabiola dice, alguien dice que está limpiando ventanas suspendido, bacán, sí, está haciendo eso, ¿no? Definitivamente es lo que la imagen dice, ¿no? Otro dice que está descendiendo, ¿no? Rocío dice un trabajo vertical, está limpiando, ¿no? Sí, definitivamente, y acá hay algo importante que ver, se dan cuenta que no todos tenemos la misma percepción de la actividad. Si yo, por ejemplo, no les pusiera la duda, probablemente ustedes dijeran que la persona en la primera foto está rapeleando, ¿no? O de repente está rescatando a alguien en un rapel, ¿no? Es más, si le pongo una imagen de fondo de una montaña, rapel, ¿no? De una, ¿no? Rapel, ¿no?
Pero la segunda foto sí es más clara, ¿no? Es un trabajo vertical, es un trabajo que yo estoy en una vertical, estoy así, ¿no? Por eso es que trabajo vertical. Pero miren acá la foto de la derecha. Todos estos elementos, todos estos materiales que usa la persona para hacer esa actividad vertical están normados. ¿Qué les quiero decir? Que a diferencia de muchas actividades de turismo aventura, y esto sí lo comparte con las actividades de montaña o las actividades o los deportes de montaña, estos equipos siguen un estándar, ¿no? Y acá los pueden ver. Cada elemento tiene un estándar. Y es por eso que la industria del trabajo vertical ha avanzado bastante en el Perú. Existen más de 650 técnicos certificados en el Perú que hacen trabajos verticales de manera profesional, con equipo profesional, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir acá? Que podemos confundir actividades, pero es importante identificar algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, generalmente en el deporte no se utilizan, desde el deporte no se utiliza ascensores de puño. Tampoco se utiliza de sensores que se autobloquean grandes, ¿no? Tampoco se utilizan arneses integrales que abrazan también la espalda, ¿no? Tampoco se utilizan doble cuerda, ¿no? Tampoco se utilizan pedales, ¿no? Para el pie, tampoco, eso no lo utilizan así. Los crean a partir de los elementos que ya se tiene para la montaña. Así que eso es muy importante, ¿ya? Me pueden hacer una pregunta y la pregunta sería muy obvia. Oye, pero Aldo, o sea, ¿qué equipamiento debería usar los de Canopy? ¿Qué equipamiento debería usar los de Canopy con equipo industrial y los de Canopy con equipo deportivo, ¿no? Eh, Esto lo vamos a ver más adelante, pero les explico. Hay un EPP, ¿no? Mínimo para Canopy que les voy a mostrar, pero también lo que no se considera en el reglamento necesariamente de manera dicha, es que para la operación también una empresa tiene que tener equipo de rescate. Y ahí en el equipo de rescate lo más cómodo es lo industrial, ¿ya? Es lo más cómodo, lo más seguro, ¿no? Porque también podrías hacerlo con equipamiento deportivo, pero requiere muchísima más preparación, ¿sí? Muchísima más preparación de la persona. En el equipo industrial ya tienes elementos hechos para un propósito en específico y te va a aguantar, ¿ya? Listo. Entonces, ¿qué es un trabajo vertical? Que es algo que también, si nos preguntamos, un operario, un monitor, un líder de aventura, un personal calificado que opera, que trabaja en un canopy, que trabaja en un columpio extremo, que trabaja en un puente tibetano, que trabaja en una vía ferrata, ¿estará haciendo un trabajo vertical en algún momento? O una persona que trabaja haciendo servicios de rappel, ¿estará haciendo un trabajo vertical? ¿Él está trabajando o no? Pues sí está trabajando, y está trabajando verticalmente, ¿no? Y ahí hay unas cosas que a veces se confunden, a veces nos confundimos entre nosotros, ¿no? Sin embargo, la diferencia es que en lo que es deportivo, las personas o el sector industrial o vertical no entra, ¿no? Lo que viene de la escalada, el barranquismo, el rappel, no entra a lo vertical porque ya tiene sus equipamientos ad hoc del deporte. Lo que es las actividades, ahí hay una mezcla, ¿sí? Y ya, dicho eso, queda, hasta ahí nomás voy a dejar el tema para luego ir entrando a detalles, ¿no? Pero un trabajo vertical es una técnica de ascenso y de posicionamiento mediante cuerdas, ¿no? Entonces la persona se posiciona, ya sea a través de la espalda, ¿no? Ha visto que hay unos arneses que tienen unos anclajes, ¿no? En la espalda, unos anillos en la espalda, otros anillos a los costados, un anillo adelante, un anillo en la cintura, ¿no? Han visto esos tipos de elementos, ¿no? Adelante. A ver. Beatriz, te voy a silenciar, discúlpame. Y bien, entonces, este es el concepto de trabajo vertical, ¿ya? Es cualquier trabajo que se realice en una vertical, en un entorno vertical. Ahora, interesante para que entiendan el concepto y vean cómo podemos confundir o cómo se pueden traslapar las cosas, ¿no? Se pueden traslapar las cosas, ¿no? El trabajo vertical se puede hacer en objetos naturales, en árboles, en taludes, en frentes rocosos. ¿Y eso con qué actividades se puede mezclar? Con el rapel, con el barranquismo. ¿Con qué se mezcla? Con el canopy.
se mezclan, se van mezclando. Ninguna de las dos está mal, no les estoy diciendo que ninguno está mal, ¿no? También se hacen en otros lugares, ¿no? De otros sectores, ¿no? Bien, hasta ahí el concepto de actividad vertical. Entonces, en conclusión, en esa parte, una actividad vertical también puede ser el canopy, porque obedece a una actividad económica donde unas personas están trabajando y que tienen que seguir pautas de seguridad. Y por eso es que vamos a ver los siguientes conceptos, ¿ya? Sistema de seguridad pasivo y activo. Acá en la foto que ven, ¿cuál es la principal diferencia entre las dos fotos? Con relación a, voy a ser específico, con relación a la plataforma, ¿cuál es la gran diferencia? Sí, Rocío, en un ratito respondo a tu pregunta, gracias. A ver, ¿cuál es la gran diferencia entre la plataforma de la foto de arriba y de la foto de abajo? Miren la plataforma atentamente, miren la diferencia y espero sus comentarios. Vamos chicos, mientras más se demoran, más largo se hace. ¿Ya? Así que estamos acá para capacitarnos. Ustedes me enseñan a mí y yo les enseño a ustedes. Bien, barandas, perfecto, sí. Barandas, es lo que falta. Mire, una tiene barandas, la otra se olvidó de las barandas como si las personas volaran o flotaran, ¿no? Perfecto, gracias, todos nos hemos dado cuenta. Y ese es un sistema pasivo. Un sistema pasivo es cualquier instalación, ¿no? Que no requiere interacción con los humanos para que funcione. Está ahí, está presente. Puede ser una señalización, una delimitación con una cuerda, ¿no? Puede ser barandas, ¿no? Pueden ser mallas, pueden ser redes, ¿no? Como en el circo, han visto que hay redes o mallas, ¿no? Y demás. Entonces, ese es un sistema pasivo. ¿Para qué sirve? El sistema de freno de los canopies. En este caso no sería, Rocío, un sistema pasivo, porque el sistema pasivo, un sistema pasivo de seguridad, es aquel que prevé que alguien se caiga, ¿no? Un freno no prevé que alguien se caiga, sino detiene o desacelera un desplazamiento, que eso no es una caída, es un desplazamiento, ¿no? Entonces no vendría a ser el freno, pero sí el resto de barandas, ¿no? Entonces, ¿qué les estoy diciendo ahí? Que si ustedes van a inspeccionar cualquier lugar, tiene que tener barandas y que vaya a estar a más de 1,80 m sobre el nivel del piso. Si estoy a más de 1,80 m sobre el nivel del piso, esto por normativa de seguridad, ¿no? De salud y ocupacional, básico, no es de turismo, pero esto es básico, tengo que tener barandas. Ok, hasta ahí, ¿claro el concepto de sistema pasivo? Entonces, cuando yo le diga sistema pasivo, ustedes tienen que saber, sistema pasivo, barandas, todo, cualquier elemento que no entre en interacción con las personas que limiten que alguien se caiga, ¿sí? A ver, gracias por la respuesta tácita, voy a continuar. Entonces, acá, ¿cuáles serán las diferencias entre estas dos fotos, chicos? Su participación, porfis. Bien, si analizo la foto, gracias por la participación, la estructura, claro. Si analizo la foto, en la izquierda tengo un elemento, una estructura que ha sido elevada a más de 4 metros aproximadamente, o 5, donde tiene barandas limitadas a los lados. Pero esas barandas no sirven. ¿Por qué? Si una persona se resbala, se va a caer igual, porque la baranda de arriba no le va a tener la caída, ¿o sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia con la otra baranda? La otra baranda, perdón, puede limitar la caída desde abajo, pero no va a limitar la caída desde arriba. Si alguien se va con todo igual, ¿no? Porque no está a un nivel adecuado. La segunda es un poquito más segura, ¿no? Rina, la segunda es un poquito más segura y la primera no. Es como que no tuviera baranda, porque eso igual, si alguien se va a caer ahí, se cae.
Se resbala por abajo. Bien, entonces, sistema pasivo, ¿sí? Ustedes eso es algo que evalúan del entorno. ¿Cuál será el sistema activo, chicos? O colegas. El sistema activo es lo que la persona usa activamente para evitar caídas. Ojo, eso es para evitar caídas, no para cuando ya cayó, ¿eh? Para evitar caídas. ¿Qué se utiliza? Un arnés, una vaga, ¿no? O un elemento de amarre, ¿no? Le podemos llamar una eslinga, también se llama. Estas tres, y un mosquetón, estas forman mi sistema pasivo, activo. Un segundo, por fin, voy a toser. Listo, chicos, disculpen, gracias por la espera. Entonces, los sistemas activos de protección requieren de la interacción con las personas, es decir, yo me pongo el arnés, me uso la vaga, uso un mosquetón o un conector, mejor dicho, ¿no? Eh, entonces, ahí pueden ver, todo eso es un sistema activo. Y yo les pregunto, ¿el casco será parte del sistema activo de seguridad o no? La verdad es que no, porque el casco no me ayuda a evitar una caída, o sí me ayuda a evitar una caída. El casco no me ayuda a evitar una caída. Estamos hablando de un elemento, estamos hablando de un entorno donde yo estoy en una plataforma, imagínense cualquier actividad, o en una roca de cualquier actividad, y yo podría caerme. Así se está escalando, haciendo barranquismo, haciendo rappel, haciendo cualquier cosa. Entonces, no es un sistema anticaídas, pero sí es un elemento de protección personal. Eso es otro concepto, o elemento de protección individual, ¿ya? Exacto, muy bien, Rocío ya está súper preparada, ¿ves? Muy bien. Entonces, sistema pasivo y sistema activo. Lo mejor es complementarlo, pues obviamente, ¿no? Pero si es que llegan a un lugar y no hay sistema pasivo, tiene que haber el sistema activo. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay problema que en un canopy ya no le ponga barandas, pero tiene que manejar muy bien el sistema activo. Muy bien, ¿me entienden? Pero obviamente que generalmente se va a recomendar que tenga barandas porque, o sea, uno no en un canopy, en un zipline, en cualquier estructura hay que pedir barandas de todas maneras, porque son estructuras. Pero en la escalada en roca, en el rapel, en cataratas, en barranquismo, no le podemos poner, decir, ya señor, ponga por favor unas barandas porque tiene que ponerme una baranda, ¿no? Así no funciona. Es un entorno natural, no es algo modificado. Entonces, ¿qué sistema utilizarías ahí? El sistema activo para las actividades de base deportiva, sobre todo. Para las actividades creadas por el hombre, sistema pasivo y activo, los dos, cerrado. ¿Ya? Entonces, con eso ya quedamos en algo específico, ¿no? Pregunta. Vale, una consulta, solamente les voy a decir desde acá, chicos, desde ahora ya no voy a dejar entrar a nadie, así que lo voy a sentir por las personas que no han entrado a tiempo, pero creo que todos merecemos un respeto, ordenarnos, ¿no? Y demás. Sobre todo para que ustedes no se estén perjudicando con personas que prenden su audio, ¿no? Y no están conectadas con la clase, ¿sí? Listo, muchas gracias por la comprensión, disculpen las molestias. Entonces, ¿cuál mi pregunta es, vean esos elementos de amarre de la izquierda, ¿serán adecuados para canopy o para columpio extremo o para puente tibetano o para vía ferrata? ¿Serán adecuados estas cintas que tienen luego un elemento de anclaje, ¿no? Tipo un gancho. ¿Serán adecuados? Mi pregunta, a ver quién me responde, ¿será adecuado para estas actividades? La respuesta es
Si es que tiene el estándar y cumple con el estándar que les mostré hace rato, es decir, ustedes luego tendrían una lista de estándares que son para usos de equipamientos, y así sea de actividad vertical, y tiene el estándar, podría usarlo, ¿no? Podría usarlo. Ahora, otra cosa es el diseño del canopy, si llega, no llega, muy grande, muy corto, eso es otra cosa. Podría usarlo. Sin embargo, ¿qué pasa en el Perú? Que muchas veces muchos empresarios no compran el equipo certificado, ya sea del deporte o de la actividad vertical profesional, sino que compran equipos baratos que no tienen certificación, y ahí es el problema, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, tenemos los equipos que se utilizan para el canopy. A ver, ya ves, justamente por eso que quería, ya no voy a dejar entrar gente. Listo, gracias. El canopy, por ejemplo, ¿no? Que es la actividad principal, de ahí se definen el resto, ¿no? Tenemos un arnés, en muchos casos estos arneses pueden ser arneses deportivos de montaña, ¿no? Es decir, de escalada, perfecto. Pero ahora también hay una adaptación de arneses de recorridos acrobáticos que empresas como Pexel, Black Diamond, Edelweiss, Climbing Technology, ¿no? Empiezan a sacar, ¿no? Empiezan a desarrollar por la demanda, ¿no? Y esto tiene un elemento muy importante que es el anillo ventral, ¿no? Las perneras, ¿no? Y la cintura. Luego tenemos las poleas. Tienen que ser poleas de doble rodaje, porque si fuera de un solo rodaje, la persona estaría, ¿no? Moviéndose de lado a lado o pendulando. Y en algunos casos hay poleas muy técnicas que vienen con su mosquetón, ¿ya? ¿No? Luego hay otro mosquetón y hay dos elementos de amarre, vagas, slingas, como le quieran llamar, ¿no? Acá le vamos a llamar elemento de amarre como general, ¿no? Hay una corta para que la persona se siente sobre ese lugar, y hay una larga donde va a ir el mosquetón extra, ¿no? De seguridad o de línea de vida que muchas veces conocemos, ¿no? Hay otro elemento que sirve como un elemento de anclaje, una vaga, y el casco, ¿no? El casco puede ser ya sea de industrial, porque está sobre certificado, tiene muchas más certificaciones que el deportivo, o el deportivo, ¿no? No hay problema porque está sobre el estándar. ¿Cuál es el problema? Cuando no está estandarizado y cuando es, digamos, un equipo inadecuado, ¿no? Que no va a cumplir con la actividad. Por ejemplo, veamos acá. ¿Cuál de los dos estará usando equipamiento más adecuado para las actividades de turismo de aventura? A ver, opiniones. Analicen la foto, ¿ah? Analicen la foto, por favor, analicen. El segundo, gracias, Rocío. Pues sí, ¿no? Miren, yo les voy a explicar dos cosas, ¿ya? Lo primero es que en cualquier entorno donde yo tengo una potencialidad de caída, como hemos hablado hace rato, sistema pasivo y activo, yo voy a establecer un punto de anclaje. Y esto es algo que fallan muchos canopies al ser diseñados. Diseñan todo, pero menos los puntos de anclaje. Luego no tienen de dónde anclarse y luego están haciendo puntos de anclaje improvisados, ¿no? Entonces, podemos ver en la segunda foto una persona que está siendo instalado a un canopy, ¿no? Y tiene un elemento de anclaje a la izquierda, ¿no? Donde prevé que se caiga, ¿no? Básicamente, prevé cualquier riesgo de caída, ¿no? Tiene equipo deportivo, en su mayoría, todo casi de equipo deportivo, y en la izquierda tenemos personas con equipos industriales, ¿no? Que son arneses que no son para la actividad, que lo han comprado porque seguramente se ajusta al diseño y a la altura del tendido del cable, ¿no? Y que no cumple con los parámetros mínimos, ni siquiera tiene una línea de vida, solamente tiene una línea principal y ya está, ¿no? Y ese equipo inadecuado, y probablemente ese equipo sea que no tenga estándar, ¿no? Sea equipo básico de que se compra en Sodimac, ¿no? O tiendas de conveniencia. Entonces, así yo tengo que empezar a analizar las cosas, ¿no? No tiene línea de vida, si tiene línea de vida, equipo deportivo, no equipo deportivo. ¿Qué hago? Verifico el equipo, busco la información del equipo. Bien, hasta ahí con la primera parte con relación al sistema pasivo y activo, ¿no?
Ahora vamos a ver el concepto de factor de caída. El factor de caída es un concepto sumamente interesante, que a ustedes les interesa saber por qué, porque quieren saber cuán riesgosa o cuánta gravedad, cuánto riesgo, cuánta consecuencia le va a causar una caída a una persona que caiga de un rapel, de una escalada, de un árbol, de un canopy, de un columpio, ¿no? De donde sea, ¿no? Obviamente que si una persona cae del medio de un canopy, probablemente nadie lo salve, pues, ¿no? Porque es el punto más alto de un canopy. Eso no se puede, no vamos a discutir sobre eso, ¿no? Porque eso ya es un absoluto. Pero sí vamos a discutir en espacios donde yo tengo un entorno, una plataforma y podría caerme, ¿no? ¿Cuánto caería? Entonces, como ven en la izquierda es la imagen de un escalador, ¿ya? Un escalador que está colgado y se cae. Y ahí por el otro lado de la cuerda, hay una persona abajo sujetándolo, ¿no? Sujetándolo con un sistema de descensor, ¿no? Con un descensor básicamente, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa? La persona se cayó y se ha caído 4 metros, pero tiene una distancia de cuerda total de 10 metros. Entonces, ¿cuál es el factor de caída? El factor de caída comprende desde 0 a 2, siendo 0 aceptable, 1, 0 es adecuado, 1 es aceptable y 2 es no aceptable. Entonces, eso es algo que yo puedo valorar en cualquier lugar, en cualquier actividad de turismo de aventura también. Y este es en escalada, ojo, Tengo 10 metros de cuerda y una caída de 4 metros de una persona, entonces divido 4 metros, que es la caída, entre 10, me da 0.4. ¿Está en lo aceptable? Sí. ¿Por qué? Porque tengo un montón de cuerda que me ha ayudado a mantener la caída, ¿no? A llevar, perdón, a disipar la energía de la caída, ¿no? Entonces, eso es la fórmula del factor de caída, distancia de caída versus la distancia de cuerda, ¿no? O de elemento que yo tenga. Sigamos. Entonces, veamos. Para el caso que a ustedes más les interese, que son las actividades que se desarrollan en estructuras, ¿no? Cuando yo diseño una estructura, tengo que pensar en el factor de caída. ¿De dónde se van a anclar las personas? Mi monitor, ¿de dónde se van a anclar los participantes, ¿no? O cualquier persona que le haga mantenimiento, inclusive al canopy, ¿no? Si es que yo le pongo arriba el punto de anclaje, el factor de caída va a ser 0, porque voy a estar colgado inmediatamente. Si es que yo le pongo en el medio, el factor de caída va a ser, ¿cuánto? 1. Y el factor de caída si es que yo le pongo abajo va a ser mayor, porque voy a tener un recorrido mayor con relación a la poca cuerda o al poco elemento de amarre que yo tengo, ¿no? Entonces, ahí lo pueden ver, ¿ya? Una persona que se cae a nivel 0 queda ahí colgado. Una persona a nivel 1 tiene una caída pequeña. Y una persona a nivel 2 tiene una caída con toda su caída. Es decir, vas a multiplicar la distancia de su vaga, que es 1 metro, ponte, 1 metro de arriba y 1 metro de abajo cae 2 metros, ¿no? O 3 metros. Entonces, ¿qué yo tengo que verificar? Cuando voy a un canopy, verifico de dónde se están anclando y verificar. Ah, mira, hoy te estás anclando muy pegado a la saliente. Vas a tener una caída que va a tener un factor muy elevado, ¿no? O no. O de repente está anclado de la parte alta. Qué bien, mira cómo has diseñado tu canopy, cómo has diseñado tus actividades, ¿no? Ahora, para ver el factor de caída y distinguir, por ejemplo, de manera clara, de manera precisa, cuál es el factor de caída y por qué, por ejemplo, en la escalada el factor de caída es 0.4 y, por ejemplo, en el otro caso de una escalada donde la persona está muy cerca a mí y no tengo mucha cuerda, el factor de caída es 2, ¿cierto? Habíamos dicho, que el factor de caída es la división entre la distancia que yo caigo y la cuerda disponible que está activa trabajando, ¿no? En el primer caso vemos un escalador que ha ascendido una roca y ha caído 4 metros, pero tiene 10 metros de cuerda que van absorbiendo su caída. ¿Qué significa? Que la cuerda va a actuar como un disipador de la caída. Y eso hace que el factor de la caída sea más grande. Ustedes dirán, no, es una caída de 4 metros, ¿no? Pero es grandote, ¿no? Y está arribota, se va a matar, ¿no? Pero no es así, no funciona así la ciencia de estas actividades, en el rapel, o en el barranquismo, o en la escalada, ¿no? No funciona en esto en los deportes, ¿no?
¿Por qué? Porque la cuerda que tienen es una cuerda técnica, es una cuerda que tiene una capacidad de estirarse y que disipa la energía, haciendo que la persona no absorba toda la fuerza del choque, sino que lo absorbe la cuerda, ¿no? Y en el otro lado tenemos la persona muy pegada al escalador y tiene poca cuerda y la persona cae igual, 4 metros. Y entonces, ¿cuánta caída tendré? Un factor más elevado, ¿no? Eso también pasa en Canopy generalmente, ¿no? Y va a pasar en muchas actividades verticales. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Queda claro? Bien, entonces factor de caída 0, 1, 2, ¿sí? 0 arriba, 1 abajo, 2, 1 al medio y 2 abajo desde donde me anclo. Eso es lo que ustedes tienen que saber y aprender a identificar. Ahora, ¿ustedes saben cuánto peso o cuánta energía puede soportar el cuerpo de una persona? ¿Cuánto peso, cuánta energía en fuerza? 100 kilos, 200 kilos, 300 kilos, 400 kilos, 500 kilos, 600 kilos, 1000 kilos. ¿Cuánto creen que sea la capacidad de la fuerza que las personas pueden resistir? Comentarios, por favor. Bien. La capacidad del cuerpo para resistir una fuerza de 600 kilos. ¿Qué quiero decir? Que si yo tengo un desplazamiento y tengo una fuerza que va directo hacia mi cuerpo en 600 kilos, voy a causar daño en el cuerpo a nivel de órganos, de sistemas, óseo y demás, ¿no? Así que, muy importante considerar esto. ¿Por qué? Porque en el caso anterior, si es que yo en vez de tener una cuerda escalada acá, usaría una soga o una driza que no se estira y una persona cae, cada segundo su peso se va a ser multiplicado por 10. Eso es decir, si pesa 80 kilos o 70 kilos, la persona en un segundo de caída, es decir, en un segundo de caída, va a multiplicar 10 veces su peso, va a pesar 700 y va a causar mucho más daño que lo que la persona y su cuerpo puede soportar. Y es por eso que las actividades deportivas, sobre todo, y las actividades verticales, ya en un marco de turismo y de servicio, tienen que considerar estos tecnicismos, ¿no? Entonces, muy importante considerar esto, ¿sí? Claro, una cuerda dinámica o una cuerda semiestática también ayuda, ¿no? Va a depender de la actividad. Si yo voy a estar posicionado en un lugar fijo, como en un canopy, voy a utilizar una cuerda semiestática porque no quiero que se estire tanto, porque quiero que esté en un lugar fijo. Pero si yo voy a hacer una escalada una escalada, voy a necesitar que la cuerda sea dinámica. Para rappel y para barranquismo, las cuerdas son semiestáticas también. Tienen cierta flexibilidad, tienen cierta capacidad de elongarse. Y ahorita vamos a llegar a eso, no se preocupen. Entonces, acá nos trae un tema muy importante, chicos, y es algo que de repente ya lo han visto, por él hemos conversado, de repente, pero quizás siempre es bueno y importante entender las diferencias. Entre una cuerda técnica para actividades verticales, para deportes, y una driza o una soga, ¿no? La cuerda tiene un trenzado de fibras, es decir, tiene fibras que se van trenzando entre ellas. Entre más trenzado, es más dinámico la cuerda, porque cuando se estira esas trencitas, como las trenzas de cabello de las señoritas, se estiran y se elongan y le permiten mayor alcance y mayor disipación de la energía, ¿no? Y tiene además una funda. Todas las cuerdas tienen una funda, a diferencia de las sogas, las drisas, que no tienen funda. Son en entrelazado, son estáticas, ¿no? Sirven para soportar, o sea, para cargar peso estático, pero no para actividades, ni siquiera para el canopy. Porque el canopy y el columpio y todas estas tienen un impacto con el freno, y ahí debería haber un trabajo de absorción de la vaga o elemento para que la fuerza no vaya al cuerpo de la persona, ¿cierto? Bien. Entonces,
Acá viene un término muy importante, elongación estática y elongación dinámica. La elongación dinámica se utiliza principalmente para la escalada, donde yo estoy escalando y tengo una caída de 4 metros. En 4 metros mi cuerda me puede ayudar a disipar toda esa energía y yo caer muy suavecito, ¿no? A diferencia de lo que uno cree, ¿no? Y tiene un porcentaje entre 10 a 40% de elongación, se estira la cuerda. A una cuerda estática que se utiliza para rapel, para barranquismo, para canopy, para puente tibetano, para todo, tiene un máximo de 10%, ¿sí? Un 10% que se estira, suficiente para la capacidad de caída, ¿no? Porque en un canopy tú no tienes una caída, no es una caída libre, es un desplazamiento, ¿no? Y en las otras actividades son similares, ¿no? Listo, entonces hasta ahí, elongación estática, elongación dinámica, ¿no? Ahora, ¿cuál es la distancia segura de caída? Ustedes seguramente se preguntarán, ok, Aldo, bacán, yo puedo caer, estar anclado justo al borde de una plataforma y caer, ¿no? Pero no caigo solamente en la distancia de la vaga, ¿cierto? Sino caigo también la distancia de mi cuerpo, ¿cierto? Entonces, si es que yo instalo un lugar, a ver, vamos a dejar entrar a estos muchachos. Si yo instalo una plataforma y yo tengo riesgo de chocarme con algo, ¿no? En la caída, entonces no es una distancia segura de caída, por ejemplo. Acá, en esta instalación, hay barandas que pueden chocar si es que yo caigo, ¿cierto? No es seguro. Y también hay otros canopies que están hechos a un nivel donde si puedo caer, caigo al piso, ¿no? Porque parten de una pendiente, de una ladera, de un cerro, ¿no? Entonces, es muy importante entender este concepto. ¿Por qué? Porque es algo que ustedes van a evaluar. A ver, ¿cuál es la distancia segura de caída de este lugar? ¿No? Entonces, ¿qué voy a considerar en un lugar para tener la distancia segura de caída? Voy a considerar la distancia de mi elemento de amarre, que generalmente son 60, 80 centímetros. Para algunas actividades verticales hay un absorbedor, pero eso no lo vamos a considerar nosotros, eso se utiliza para rescate. La altura del usuario, 1,80 m en promedio, Perú ya 1,70 m. Un margen de seguridad. ¿Qué quiere decir? Que al menos tiene que considerar 1,10 m sobre todo eso que yo ya he sumado, la distancia de la vaga, el tamaño de la persona promedio, y 1,10 m para que ahí recién esté el suelo, cualquier elemento que pueda chocar con la persona. Si es que una estructura no está construido así, entonces no cumple con factores de seguridad. Eso ya lo vamos a ver luego cuando hablemos de la inspección de seguridad ITSE, ¿no? Que es lo que todos luchamos en todo el Perú para que se pueda formalizar un canopy de manera adecuada, ¿no? Gestionando la seguridad y con una licencia o un certificado ICSE de seguridad, de inspección de seguridad, o de licencia de funcionamiento luego después de eso, ¿no? Entonces acá les estoy dando conceptos claves, para que ustedes desde el turismo vayamos mapeando las cosas, ¿no? Teniendo elementos que vamos a gestionar. Muy bien. Eso nos lleva, volviendo al riesgo, volviendo a la evaluación del riesgo, volviendo al tema de riesgo, vamos a evaluar el riesgo, ¿no? Yo puedo estar ahí al aire libre, ¿no? Y el operador me puede decir algo, el especialista de aventura me puede decir algo, pero yo también tengo un criterio, ¿no? Entonces yo voy a hacer mi propio proceso de identificación, de evaluación de riesgo. ¿En qué consiste la evaluación de riesgo? Identificar cuáles son los peligros y los riesgos, analizarlos, ya, ok, este riesgo, bacán, ¿cómo lo analizo? Probabilidad, severidad, exposición, ya. Le doy una valoración, le pongo en una categoría, porque hay riesgos bajos, medios, altos, o como dice el reglamento, ¿no? Menores, mayores, críticos, ¿no? Entonces lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer a través de un caso. ¿Están listos, compañeros? ¿Están listos? Sí, estamos listos, muy bien. Perfecto. Si alguien se perdió esta clase y luego quiere seguir las otras clases, yo les recomiendo, no escuchó esta clase, les recomiendo que vuelva a la grabación que les voy a pasar y la escuche, porque luego no va a entender lo que hablemos luego, ¿sí? Yo voy a seguir hablando, no vamos a entender, ¿ya? Así que atención, no se conecten por las puras nomás. Muy bien. Bien. Muy bien. ¿Cómo controlo los riesgos? Un riesgo... ok, Aldo, ya me explicaste, es un peligro, ¿no? Es todo aquello que está ahí en el entorno, que podría tener una consecuencia, y esa consecuencia es un riesgo, ¿no? Ya, pero esa consecuencia, para que pase, ¿no? Tiene dos elementos que vamos a evaluar. La probabilidad y la severidad de estas, ¿no? O la frecuencia
y la consecuencia de esto, ¿no? Y acá les digo algo muy importante. ¿Se acuerdan que hace rato les expliqué a Pilar cuál es un sistema pasivo y un sistema activo, ¿cierto? O perdón, cuál es un peligro y un riesgo, y le expliqué en base a un canopy o una estructura de cualquier actividad que tiene el peligro de caída porque no tiene baranda, ¿cierto? Ese es el peligro. Y luego hay una consecuencia. La consecuencia es una caída, ese es un riesgo. Pero también los riesgos tienen consecuencias. Los riesgos van formando consecuencias uno hacia otro. Les explico. Si yo tengo un peligro de caída y caigo, esa es una consecuencia. Ya se hizo tangible el riesgo, es una caída, ¿no? Pero esa consecuencia va a tener otras consecuencias. ¿Qué va a hacer? Puedo tener un arañón, un raspón, un esguince, es más, ¿no? Y si tengo, por ejemplo, una fractura interna con hemorragia interna, ¿qué voy a tener? Más consecuencias, desangramiento. ¿Y ahí qué aplica? Primeros auxilios y todo eso. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que todo es una consecuencia, todo es una hilación, ¿no? De aspectos. Entonces, teniendo esos conceptos, esa idea en mente, ahora vamos a hablar de los riesgos en base a la probabilidad y severidad de esto, ¿sí? ¿Cuán probable es que pase esto? Lo voy a evaluar, y cuán severo es esto para ver si es que pasa, ¿no? Podría tener algunas consecuencias graves, medias, y cómo yo lo voy a controlar, ¿no? Y acá viene la preparación. Entonces, el entorno, acá para que nos entendamos, están en categorías: entorno, actividad, grupo humano, equipo, ¿no? Vamos a enfocarnos, por ejemplo, factor de riesgo. ¿Qué es un factor de riesgo, un peligro? Que las personas, por ejemplo, contratamos a una persona para el canopy que no conoce bien la actividad, ¿no? No la conoce, ¿no? Entonces, como no la conoce, no se va a comunicar de manera adecuada, ¿no? No va a conocer las condiciones del clima, no va a conocer los tiempos y demás, ¿no? Entonces, es un factor de riesgo muy grande, ¿no? Y eso pasa mucho en el interior del Perú. A veces se contratan en las regiones y hasta en Lima, ¿no? Se contratan personal que no está calificado, ¿no? Pero también yo puedo tener un control. ¿Cuál es mi control? De que yo tenga comunicación efectiva siempre con los líderes, un medio efectivo de comunicación, conocimiento de la temporada, del clima, de las condiciones del viento, ¿no? Horas de luz suficiente. Eso es con relación al entorno. También con relación al entorno y el canopy, para poner ejemplos de canopy, podría ser también el freno, ¿no? Que el freno tiene un freno muy pequeño con relación a la velocidad, ¿no? Y a la fuerza de choque que tiene cada persona, ¿no? Entonces, ¿qué yo hago? ¿Qué factor de seguridad tendría? Modificar el freno o modificar, tensar mejor el cable para que no tenga tanta comba y no acelere tanto, ¿no? O simplemente no empujar a los participantes cuando salen, sujetarlos y mandarlos con 0 velocidad para que no aceleren, ¿no? O utilizar horarios adecuados, un horario cuando el viento esté en contra, para que las personas no lleguen con tanta velocidad, o evitar que personas con sobrepeso, con un peso excesivo, no pasen porque van a afectar este aspecto del freno, ¿no? Y se dan cuenta que ahí viene todo un mundo de cosas que podemos analizar. En la actividad también, ¿no? Para ponerlo, bueno, acá tengo un ejemplo de escalada, por ejemplo, voy a poner, ¿no? Escalada top rope. ¿Qué es la escalada top rope? Cuando ya hay una cuerda instalada y la persona empieza a escalar y solamente el monitor o el líder le empieza a ajustar la cuerda para que la persona no caiga, no tenga un factor de caída, ¿no? Tenga un factor de caída, mejor dicho, de nivel 0, ¿no? Entonces, ¿cómo hago eso? Que tenga una persona entrenada, actualizada, estado físico óptimo, porque en turismo aventura tenemos que tener cierto fitness, ¿no? Conciencia de los riesgos, es decir, ser consciente de qué cosas pueden pasar y tener equipamiento adecuado, ¿no? Grupo humano, grupos sin experiencia limitada o capacidad de manejo de grupos y manejo de crisis. ¿Qué es lo que yo tengo que trabajar para que se controle esto? Tener guías experimentados o certificados, ¿no? Con experiencias en dinámicas que promuevan la conformación de equipos, ¿no? Asistentes con experiencia en trabajo en equipo, ¿no? Asistentes por tener, ¿no? Para el caso del canopy, ¿no? Capacitados en rescates verticales y horizontales, capacitados en nudos, capacitados en primeros auxilios, en atención al cliente, cosas fundamentales que son para el canopy, ¿no? En el equipo, un factor de riesgo puede ser equipos sobreusados o equipos inadecuados, equipos hechizos, que se hacen muchos, ¿no? En algunas regiones hacen equipos hechizos para canopy. Un factor de control, equipos adecuados para actividad,
verificación del equipamiento del personal y demás, ¿no? Entonces acá vamos avanzando y vamos al caso, ¿sí? Vamos a este caso, lo voy a poner acá, espero que se pueda ver. A ver. Se ha estado viendo se ha estado viendo mi pantalla. A ver. Ya, disculpen. Ok, vamos con este video. Creo que no se puede escuchar, así que voy a... ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Ah, ya. Un ratito. Ya, ahora sí, vamos. Bien, gracias por... no se oye ya, gracias. Recién me dicen. Eh, bien, les explico. Ok, voy a volver a mi PPT. Ya, me parece que ahí pueden ver, ¿cierto? Me confirman si pueden ver. Entonces, el caso es este, ¿no? De que un turista y un líder fallecieron en una línea de canopy cuando estaban desplazando por rotura del cable, ¿no? Eso es un peligro que se ha generado a través del tiempo, ¿no? Porque un cable dura bastante, 2, 3 años te dura. Eh, gracias, Rina. Ahorita leo tus comentarios. Eh, un factor de riesgo es el mantenimiento que se le hace del tensado o el cambio del cable cuando ya está empezándose digamos, a, a romper por sus fibras, ¿no? Entonces, lo que dice en este video es básicamente que pasa esto y dicen que las personas estaban haciendo el deporte de la tirolesa o zipline, lo cual no es correcto porque primero, no es tirolesa, es zipline o canopy. Y segundo, no es un deporte, ¿ya? Entonces, eso es dejando bien clarito. Entonces, vamos a analizar este casito, ¿ya? Y ojo, les quiero decir algo muy importante. En muchos lugares, en muchas regiones, estos emprendimientos o estos empresarios o emprendedores que van poniendo esos negocios pueden ser bombas de tiempo. ¿Por qué? Porque no manejan bien los factores de peligro y esas categorías que hemos hablado y terminan fallando en varias y juntan varias y a través del tiempo la más peligrosa se va haciendo más visible, que es la del cable, no le dan mantenimiento. Entonces son casi bombas de tiempo. Ha pasado en varias, está pasando últimamente en varias regiones, acá en Lima provincias, se ha roto un cable de un puente tibetano, las personas colgadas, en el otro una orolla que ha sido modificada como un tren, un vagón pequeño que lleva personas de un punto a otro punto, se quedó en el medio del camino, ¿no? Lo han rescatado con una progresión media rara, de una forma media rara, y son cosas que van a pasar, y lo mejor es de que nosotros podamos identificar estas cosas y siempre tenerlos notificados, ¿no? A estos empresarios formales o informales, para que cumplamos con al menos con ese trabajo de identificar bien los lugares, así sean formales e informales, ¿no? Porque lo peor es el que pase algo y nunca hicimos nada, ¿no? Y nunca el empresario tampoco se enteró de que podía mejorar de alguna forma, ¿no? Y bueno, entendamos que no todos los empresarios tienen el mismo nivel o la capacidad para poner un negocio que otros, ¿no? Tanto en conocimiento y en recursos. Entonces, ¿qué es un factor de riesgo en el entorno? Probablemente en el entorno
En este ámbito que es en Cusco, en esta zona muy plana, hay cambios de vientos muy fuertes, ¿no? Esto puede haber sido un factor de riesgo que ha sumado durante el tiempo para generar mayor carga, mayor, ¿no? Mayor fuerza de choque, ¿no? Al canopy, al sistema, al cable y al freno, ¿no? En la actividad, probablemente el canopy no tenga mantenimiento, no haya revisión del cable, no haya un buen trabajo de mantenimiento de frenos o poleas, ¿no? Mosquetones o los textiles inclusive, ¿no? Grupo humano, monitores sin experiencia, escaso grupo de manejo, manejo de grupos o conocimiento de primeros auxilios, ¿no? En este caso hay otro caso muy importante también que pasó donde unos monitores de Canopy lanzaron al río a un participante, a una señorita, ¿no? Y esto lo hicieron porque el grupo humano no estaba capacitado, las personas no sabían el nivel de responsabilidad que tienen con relación a la actividad, ¿no? O sea, pueden asumir que son los culpables de esto cuando no necesariamente son los culpables en primer grado, sino hay una responsabilidad compartida con el empresario, ¿no? Eh, el equipos sobreusados o desorganizados, muchas veces llegamos a lugares y los equipos están totalmente desorganizados, ¿no? Y por eso es que podemos tener controles, ¿no? Y los controles ahí los pueden ver, no los voy a explicar porque ya son bastante comunes, pero se enfocan más que todo a preparación, prácticas, entrenamiento, ¿no? Y cumplimiento con lo que es el reglamento de turismo de aventura, porque el reglamento ayuda muchísimo a elevar el estándar o la calidad de las operaciones, ¿no? Acá les voy a enseñar algo muy interesante, que es algo que sí debemos aprender el día de hoy. Esta es una matriz de riesgos, ¿sí? Es decir, cuando le dije, vamos a analizar el riesgo por probabilidad o por consecuencia y severidad, acá está, miren. Probabilidad y severidad, y les vamos a dar una valoración. Del 1 al 5 van a ser insignificantes. ¿Qué quiere decir? Que ese es un riesgo que no pasa nada, ¿no? Se resbala la persona cuando camina, ¿no? En el canopy choca fuerte con el freno, ¿no? Y la persona tiembla un poco, es un riesgo insignificante. En el canopy, la persona probablemente, si es que no tiene una buena posición al freno, se choque contra la vaga, ¿no? Se choque contra la vaga, ¿no? Se golpee la cara, pero es un maltrato pequeño, es aceptable. Pero también hay cosas indeseables, ¿no? Que una persona se caiga en la plataforma de salida, pues, quede colgada, ¿no? Con factor de caída 2, por ejemplo, ¿no? Que le va a causar un impacto fuerte a la persona, ¿no? Porque su cuerpo va a absorber todo en un factor de choque elevado, ¿no? Del 20 al 25 es inaceptable, ¿no? 19, del 10 al 19 y del 20 al 25 son cosas que no deben pasar. Es decir, nunca el cable se debe romper, nunca deberíamos tener, por ejemplo, como la estructura que vemos acá, una caída en esa estructura porque nos vamos a hacer daño, ¿no? O la estructura misma se puede ir por un lado porque se ve bastante débil, ¿no? Bastante improvisada y demás. Entonces, eso es lo que queremos llegar, ¿no? A tener una valoración, una evaluación del riesgo, ¿no? Estamos analizando el riesgo por su probabilidad y por su severidad. Y acá viene algo que el reglamento también establece. Dice, para identificar y autorizar los lugares, tenemos que identificar las condiciones de accesibilidad y de seguridad. Muchas de las condiciones de seguridad están enfocadas a las especificidades de cada actividad, ¿no? Por eso que es muy importante que los gobiernos regionales tengan contacto con los proveedores de equipamientos y también con los operadores, ¿no? Para que les puedan demostrar o determinar cuáles son los factores de riesgos específicos, ¿no? Por ejemplo, en escalada, ¿cuál es un factor de riesgo específico que podría haber, ¿no? Que una persona que está bajando, la persona que le está dando cuerda, se distraiga y la persona se caiga, ¿no? Pero eso es algo que no sabes hasta que puedas conocer el ámbito en específico y las personas que están desarrollando esto te lo digan, ¿no? O también empezar a investigar, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, yo. Entonces, listo. En probabilidad, del 1, es algo que en teoría podría pasar, pero que no pasa. En probabilidad, es algo que tal vez puede pasar, en el nivel 2, en el 3 es algo que potencial de ocurrir bajo circunstancias inusuales, ¿no? Algo tendría que cambiar, ¿no? Por ejemplo, ahí vienen los factores de la naturaleza, ¿no? Huaicos, inundaciones y demás. Probable, potencial de ocurrir ocasionalmente y muy probable potencial de ocurrir varias veces. Cuando yo estoy haciendo, por ejemplo,
Cuando yo estoy haciendo rappel, para todos los que ustedes que han hecho rappel, muchos ya de ustedes han hecho rappel, es muy probable que la persona sienta un ajuste en el arnés, ¿no? Y que luego cuando termine cierta el ajuste, una incomodidad en el arnés, ¿no? Es muy probable que la persona se raspe un poco la mano con la fuerza de la fricción que hace o el agarre fuerte que hace con la cuerda. Es muy probable que la persona no pise bien y se vaya para un lado, o se resbale y caiga un poquito de cara. Es muy probable, va a pasar, por más de que un líder le explique, le diga todo. Hay factores que una persona, un líder no puede determinar, como la fisionomía o la capacidad física de una persona, no lo puede determinar, no lo puede controlar, pero sí puede trabajar, ¿no? Bien, entonces probabilidad, ¿no? En severidad. Severidad baja es una situación, es un evento en el cual no existe lesión, daño, deterioro de la salud, ¿no? Menor es cuando existe un incidente, casi accidente, ¿no? Sin tiempo perdido, ¿no? Uy, se resbaló alguien, ¿no? O alguien se chocó en el canopy, pero está bien, ¿no? O alguien, en el puente tibetano, alguien estaba caminando, se rompió una tablilla y se quedó colgado, ¿no? Está bien, es un incidente, podría haber sido un accidente, podría haberse raspado, ¿no? Cortado con la tablilla, ¿no? Y las astillas, pero no pasó, podría haber pasado. Moderado, existe un incidente o accidente con lesión, con tiempo perdido o incapacidad temporal. ¿Qué significa? Moderado es cuando yo ya pierdo tiempo, ¿no? Cuando, por ejemplo, no sé, pues alguien en el rapel se golpea y de repente está bajando en rapel o está escalando o está haciendo barranquismo y el agua en el barranquismo trae una pequeña roca o trae un pedazo de tronco, ¿no? ¡Pua! Golpea el hombro de alguien y lo deja incapaz de moverse, ¿no? Entonces, es una severidad moderada, ¿no? Mayor, existe un incidente o accidente que produce incapacidad parcial, ¿no? Y en su efecto, una invalidez total también, ¿no? Entonces, ¿qué puede ser esto? Un esguince, puede ser esto o un corte expuesto, ¿no? Un corte a nivel arterial en la pierna, ¿no? Donde yo tengo que aplicar torniquete, ¿no? O crítico, cuando hay un incidente con consecuencia fatal, una mordedura de una serpiente probablemente, ¿no? Y una mala gestión de la atención prehospitalaria ahí, una enfermedad relacionada al corazón o enfermedad preexistente, puede ser también una caída del nivel de más de 6 o 7 metros, ¿no? Con un factor de choque más de 600 kilos, ¿no? Que va a destruir a la persona, ¿no? Entonces, yo voy a multiplicar estos de cada uno y voy a desarrollar un criterio. Por ejemplo, veamos, a ver, ¿ustedes quieren poner algún caso? Leo sus casos, si no, yo voy a empezar a poner casos para poder evaluar la probabilidad y severidad de un riesgo. A ver, en Canopy, ¿cuán probable es que una persona, y eso es lo que puede pasar, ¿ah? ¿Cuán probable es que una persona se quede colgada en el canopy al terminar o al llegar en su recorrido? A ver, si es un canopy nuevo, ¿no? Básicamente puede ser baja o moderada, ¿no? Pero si es un canopy viejo sin mantenimiento, puede ser muy probable. ¿Qué quiero decir? Que la evaluación de riesgo depende del tiempo, no se hace una evaluación una vez nada más, se tiene que ir así actualizando, ¿no? Como cualquier cosa. Entonces, pero en este caso, el caso es que es un canopy nuevo, un canopy 2 años, 3 años, donde la persona baja, llega al freno, pero regresa, ¿no? Regresa y ya no puede volver, y la persona no tiene la capacidad de fuerza para volver a sí misma, entonces se le tiene que aplicar un rescate, ¿no? Entonces, ¿eso qué qué le va a ocasionar? Que la persona esté colgada con el arnés que le presiona unos 5, 10, 15 minutos. Y si ya una persona está con 15 minutos en el arnés colgado, se empieza a desarrollar un síndrome que se llama el síndrome del arnés, que hace que la persona pierda la fluidez, ¿no? El fluido de la sangre adecuadamente en el cuerpo, ¿no? Entonces, es algo que, por ejemplo, en probabilidad le voy a poner bajo, que tal vez pueda ocurrir. Le voy a poner 2, ¿ya? Y en severidad le voy a poner moderado, que si es un incidente o accidente con lesión o tiempo perdido, incapacidad temporal. 2 por 3, 6. Es aceptable. Puede pasar. Puede pasar. Bacán.
¿Y por qué es moderado, Aldo? ¿Por qué la seguridad es moderada? Les explico, y acá tenemos que saber de primeros auxilios, ¿eh? ¿Por qué es moderado? Porque si una persona ha estado sobre 15 minutos, imaginando que fue 15 minutos, esa persona cuando se le saque de ahí, del sistema, del cable, va a tener que pasar por un proceso de desajustarle el arnés de menos a más, de poco a poco. No se puede parar y hacer actividades inmediatamente porque se va a descompensar. Entonces, se va a perder tiempo ahí, ¿no? Y va a tener cierta incapacidad temporal probablemente, pero muy, muy pequeño. Así, voy valorando, ¿ya? Ahora, pongámonos el caso más extremo. Eh, un canopy de 7 años que no ha tenido, 5 años, que no ha tenido mantenimiento ni cambio de cable. Entonces, es muy probable que el cable se rompa en algún punto, en el punto más débil que tenga, se va a romper, ¿no? Potencial de ocurrir ocasionalmente, 4 le voy a poner. Y ahí, si la persona se cae, no me importa qué, yo estoy seguro que con la aceleración y con la caída que tenga, así sea al inicio, a la mitad o casi al final, esa persona probablemente tenga una severidad crítica. Entonces, 4 por 5, 20. Inaceptable. En ese momento, mi análisis es inaceptable. No, señor, no podemos seguir con esta actividad o no se le puede autorizar porque mire cómo está, ¿no? Entonces, así nos vamos a ir dando cuenta. ¿Se dan cuenta? Esta matriz yo la puedo llevar ahí en mi ficha, en donde quiera, y yo empiezo a analizar, ¿no? Empiezo a analizar. Listo. Ojo, hay otras metodologías, es una metodología bastante fundamental, pero hay otras metodologías que pueden determinar también la detección de un riesgo y la exposición de un riesgo, ¿no? O cuánto nos exponemos a un riesgo, ¿ya? Entonces, acá podemos ver diferentes elementos de las categorías, ¿no? Por ejemplo, el entorno, vemos un canopy donde la actividad se está haciendo con qué? En un entorno natural, en una plataforma, ¿no? En una selva, bacán. Tenemos la actividad, por ejemplo, en esta foto se está haciendo solamente con un cable que está rozando, ¿no? Que está rozando con otros elementos y que se va a oxidar. El grupo humano, de repente en la tercera persona, una persona ejecutando un rescate horizontal. Y en el cuarto, el equipamiento, por ejemplo, una cinta, iba a decir, una, un cable que está mordiéndose a sí mismo y está tocando otros elementos y se está oxidando y se está ahorcando a sí mismo. Eso, en unos años, va a ser el punto más débil de todo el canopy. Así voy evaluando, ¿no? Y una vez que yo evalúo, esto es algo que también se ve, señores, amigos, colegas, eh, se ve también en el anexo 2 del reglamento. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto el sector público como el privado tenemos que trabajar juntos para levantar esta información. Si no lo hacemos juntos, vamos a tener información parcializada. Entonces, hay riesgos asociados al terreno, a las condiciones climatológicas, a las condiciones físicas, ¿no? Puede ser un golpe, puede ser un resbalón, puede ser un tropezón, ¿no? Un resbalón de la plataforma, puede ser un tropezón, puede ser una torcedura, puede ser una picadura de insectos inclusive, ¿no? Tiene una gravedad que puede causar una fractura, esguince, una contusión. ¿Qué acción insegura le ha desarrollado? Por ejemplo, exceso de confianza del participante, no prestar atención por el terreno donde se está pasando, se está estableciendo, ¿no? Y le empezamos a dar valoración. Probabilidad, severidad, aceptación. Y la aceptación es lo que va a decir, va a ayudarme a luego, después de que lo he analizado, a categorizarlo. También asociado al turista, los turistas también son un elemento de los factores de peligro. Recuerdan las personas, ¿no? Puede ser enredamiento de prendas o del cabello con el cable, shock nervioso, desmayo, ¿no? Paro cardiorrespiratorio, ampollas, ¿no? Entonces yo voy valorando igual, ¿no? Voy valorando, y esto es algo que sí requiere regular campo, ¿no? Y conocimiento de la actividad. Relacionado a la estructura de canopy, por ejemplo, ¿no? Puede causar una quemadura si yo toco el cable, puedo golpearme, ¿no? Puedo resbalarme, puedo tener el síndrome del arnés, ¿no? Entonces así voy valorando yo y voy desarrollando esto, ¿no? ¿Para qué? Para darle una valoración, una categorización, y acá es donde valoramos nosotros, ¿no? ¿Qué hacemos? Riesgos bajos o menores, como dice el reglamento, riesgos medios, riesgos altos o mayores, ¿no? Y lo que yo hago, bueno, ustedes no necesariamente tienen que hacer esto porque no tienen que ir con todo el procedimiento, eso es algo que el operador sí tiene que hacer, ¿no? Pero lo que ustedes tendrían que hacer es más o menos de manera general ir identificando riesgos bajos, medios y altos, ¿no? Para que ya haya una identificación adecuada, ¿no?
Y los protocolos de respuestas, eso es algo que siempre les digo, yo les recomiendo que para que ustedes puedan hacer una identificación adecuada, para hacer la evaluación de riesgos, vayan e inviten a una persona que conozca de la actividad, ¿no? No tiene que ser el gran especialista, pero que tiene que darle al menos algunas ideas, algunas nociones que uno no conoce de repente, ¿no? Y para lo de primeros auxilios, pueden ir con un personal de defensa civil que tiene primeros auxilios y que puede ayudar a establecer, por ejemplo, cómo se van a tratar estos riesgos, ¿no? Ah, mira, tenemos este elemento acá, por ejemplo, tenemos un canopy con un freno un canopy rápido con un freno pequeño y que las personas usualmente tienden a llegar hacia la parte de los anclajes, ¿no? ¿Qué hago? Entonces tengo que tener a la mano, ¿no?, una tablilla para hacer una evacuación. Entonces eso está dentro de los protocolos de emergencia, ¿no? Entonces yo acá, por ejemplo, generalmente pongo los protocolos de riesgo menores, mayores, medios, ¿no? Pero estos están definitivamente enfocados, amigos y todos, están enfocados con relación a la atención prehospitalaria, a lo que se conoce como primeros auxilios. ¿Qué quiere decir? Que también nosotros como personas que trabajamos en regiones donde hay mucho entorno natural, tenemos que tener primeros auxilios y es algo que deberíamos promover en nuestro personal también, ¿no? Igual ahí tienen todos los tipos de riesgos ya mapeados, ¿no? Ahora, el control. Llegamos, tenemos identificado, hemos valorado los riesgos y ahora vamos a controlar, ¿no? ¿Cómo controlamos los riesgos? ¿O cuál es otra forma de controlar los riesgos? Y esto es algo que ustedes pueden recomendar a los participantes o a los administrados, ¿no? Evitar el riesgo, ¿qué quiere decir? Si algo existe por algo, por una condición, tienes un freno adecuado, evitarlo. ¿Cómo? Lo cambio, ¿no? Si yo tengo una plataforma que le falta algún sistema pasivo, un sistema activo, ¿no? También evitarlo, teniéndolo adecuadamente. Hay algunas actividades que yo tengo que aceptar o aumentar el riesgo en busca de una oportunidad. Esto pasa en muchos deportes, sobre todo en los de base deportiva, no en los de base de actividades. En las de base de actividades está pasando, por ejemplo, con las modificaciones del canopy. Han visto que el canopy tiene varias modificaciones y ahora también están enseñando a que la gente baje cara al valle, ¿no? Mirando hacia abajo con las piernas hacia arriba. ¿Qué hacen? Aceptan el riesgo o lo aumentan para una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? Que la gente salga más emocionada, más feliz, más excitada de la actividad, ¿no? También lo puedes tratar así, pero siempre y cuando tú tengas equipamiento adecuado, ¿no? Obviamente, no vas a tener un equipamiento inadecuado, que ni siquiera se puede voltear la persona, o tampoco si se voltea se cae, ¿no? O tendría riesgo de eso. Otro, eliminar la fuente del riesgo, ¿no? Eliminar el peligro, con sistemas activos, pasivos, ¿no? Con equipamiento adecuado, con preparación adecuada, ¿no? Modificar las probabilidades. También puedo modificar las probabilidades o modificar las consecuencias. Si yo sé que alguien se me puede caer, puedo poner una malla, puedo poner un elemento que pare la caída con un sistema pasivo, ¿no? Puedo modificar las probabilidades también, ¿no? Puedo manejar mi circuito de otra forma, ¿no? Y hasta ahí también se refiere a la construcción de las estructuras que se hacen para actividades verticales. Hay un problema que no hablamos, que cuando diseñamos una idea de producto de turismo de aventura, estas actividades, el empresario lo desarrolla generalmente de manera muy somera en el diseño. Es decir, no diseña muy bien los accesos, no diseña muy bien la señalética, no diseña muy bien las zonas de evacuación de caso existir, no diseña muy bien las plataformas, no diseña muy bien los anclajes, no diseña muy bien el desnivel, ¿no?, de la pendiente, ¿no?, y demás, ¿no? Entonces, hay que cuidar eso, ¿sí? Muy importante, y eso es lo primero. Si es que yo voy a hablar con alguien que quiere poner un negocio, le tengo que decir, oye, diseña todo esto muy bien y asegúrate que cumpla con el certificado de seguridad, de inspección de seguridad X, ¿no? En el caso se puede. Compartir el riesgo. ¿Cómo compartimos el riesgo? A ver, alguien que conozca el reglamento de turismo de aventura y me puede decir que hay un anexo, que es el 7. ¿Cómo se llama el anexo 7? Que le llaman anexo 7 o formato 7, ¿no? En donde se comparte el riesgo. ¿Cuál es este? A ver. La de DJ, pero tiene un nombre, pues. DJ, yo puedo tener muchas DJs, pues. Es más, todas son declaraciones juradas.
todas son declaraciones juradas. En el reglamento todas son declaraciones juradas. Entonces no podemos decir DJ. Es la declaración jurada para la prestación del servicio de turismo de aventura, más conocido en el mundo comercial, en el mundo de aventura, como deslinde de responsabilidad, waiver, ¿no? Y demás. Entonces, en el punto 6, ¿cómo yo controlo un riesgo? Compartiéndolo con el turista, porque él tiene que saber, tiene que informarse, y en base a una información, una decisión informada, como diría Indecopy, ¿no? Decide. Y también retener el riesgo en base a una decisión informada, ¿no? Eso también se relaciona al participante que también toma parte del control del riesgo, ¿no? ¿Ya? Entonces, para ir resumiendo y terminando el día de hoy con esta capacitación, la gestión de riesgos tiene un alcance, que es la gestión de la seguridad, con los objetivos con relación a la seguridad. Tiene un proceso de identificación. Yo voy a identificar los peligros con relación al entorno, a la actividad, al equipamiento o al equipo y a las personas, turistas y líderes. Y también ahí puedo evaluar también al dueño, porque también el dueño tiene cierta injerencia en el sistema de gestión de la seguridad. Voy a analizar los riesgos y voy a valorarlos, ¿no? A partir de eso yo voy a tener un análisis de un riesgo y voy a tener muy bien mapeado las condiciones de seguridad de cualquier actividad de turismo aventura, cualquiera. No solo actividad de turismo aventura, sino cualquier cosa que hagas en observación de aves, todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por un proceso de tratamiento del riesgo, vamos a registrar, informar, porque tiene que haber un proceso de mejora continua. A ver, hay un anexo que es el 4, que registra e informa incidentes y emergencias. ¿Cómo se llama? Del reglamento, ¿cómo se llama? Se llama, ¿cómo se llama? El informe de incidentes y accidentes, ¿cierto? La declaración jurada de informe de incidentes y accidentes. Y eso se relaciona a esto en el proceso de sistema de gestión de la seguridad, ¿no? Registro de un riesgo o de un incidente o un accidente e informe a la administración y seguimiento y revisión para la mejora continua, obviamente, ¿no? Pero muchas veces las empresas no tenemos esta visualización, ¿no? Y esto viene de la norma técnica peruana e ISO, ¿no? De sistema de gestión de la seguridad. Bien, chicos, con eso termino esto y pues cómo podemos llevar esto a la práctica en el campo, en la identificación, autorización, monitoreo, control, inspección, lo que quieran. Es identificar y evaluar los riesgos, incluir e implementar controles, como hemos visto, monitorear los riesgos en el proceso y reevaluar, establecer mejoras, ¿no? Y con relación a estos elementos o categorías de riesgos. Muy bien, de peligros. Eso sería todo por ahora. Esa es la primera clase. Espero les esté ayudando a tener algunos conceptos base que vamos a utilizar en el día jueves que viene, que va a ser nuestra siguiente clase, en donde vamos a hablar de las modalidades de turismo de aventura y vamos a mezclar estos conceptos de ahorita con los conceptos de las modalidades, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta allí? Aldo, buenos días. Hola, Hola, hola. Fernando Setur. Del curso que no hemos llevado el día de ayer, me dijiste que lo ibas a reprogramar para semana. ¿Tenemos todavía fecha o ya nos vemos el jueves? Sí, mira, te doy la fecha. O bueno, les doy la fecha a todos. Gracias por tu pregunta. Eh, ok, las siguientes fechas para las capacitaciones son jueves 25 y viernes 26. Y luego vamos a ir para el jueves, a ver, probablemente vayamos, déjame ver. Quería pensar el 1, pero veo que el feriado es 31, así que es un poco complicado. Pero si no tienen ningún problema, sería el jueves 1 de septiembre. El jueves 1 tenemos acá en Cusco, Aldo, ¿recuerdas? Sí, pero eso es en la tarde. Ya, ok, gracias. Estoy bien el Vale, lunes. vale. Lo puedo hacer en la mañana un rato, ¿no? Una hora, hora y media, y terminamos esto para cerrar el proceso, ¿no? Básicamente, ¿no? Y en la tarde, pues, lo programado. Bien, ¿alguna consulta? Veo que no. Bueno, de mi parte, les agradezco por escuchar esto. Espero que los conceptos les ayuden. En realidad,
Creo que el enfoque desde los productos deben estar enfocados en la seguridad, no tanto en los riesgos, sino en la seguridad integral, ¿no? Y que todos podamos conocer estos conceptos y empezar a aplicarlos, ¿no? Así que eso sería todo por mi parte, les agradezco, hemos terminado 10:50, casi a la hora. Ahora sí, les recomiendo que por favor vayan al webinar de turismo que se está haciendo, se les ha invitado, y van a hablar de la normativa o la reglamentación en turismo, ¿no? Y justamente ahí debe estar la DNST y va a hablar seguramente del turismo de aventura, ¿sí? Muchas gracias a ustedes y los veo el próximo jueves para hablar de las modalidades. Por favor, no lleguen tarde, no se pierdan, que no les voy a dejar entrar. Hasta luego, muchas gracias. Chao, chao. Disculpe, sobre la grabación de la reunión de hoy, de la capacitación de hoy, no sé si la van a alcanzar a los Sí, la correos. voy a alcanzar, dependiendo de cuánto tiempo tenga. Mira, lo máximo es que les alcanzo las 4 juntas, y si me alcanza tiempo, porque estoy en salidas de campo, podría alcanzarle la primera, ¿no? Pero voy viendo, fácil, como no vamos a tener un grupo y no voy a crear un grupo, fácil en el correo ya se los comparto, pero sí a todos los que están registrados. No se le va a compartir a los que no están registrados, ¿eh? Ya pedirán el link. ¿Sí? Ojo, eso sería todo. Si no hay ninguna pregunta más, les agradezco. Hasta la próxima, hasta el próximo jueves. Chao, chao.